Agora eu vou a conversar com a senhora Maribel. Usted tuvo quanto tempo de sufrimiento? 27 años. ¿Cómo empezó? Pues desde muy niña, la verdad, tenía problemas porque en mi familia se consumía mucho alcohol. Mi papá tenía el problema del vicio y desde niña comencé con todo este tema de ser depresiva porque me sentía frustrada y me sentía triste de ver a mis padres sumergidos en los problemas del vicio. Mi papá en el alcohol y mi mamá pues neurótica, ¿no? Nerviosa por tener un esposo que pues se la pasaba en el vicio. Vivíamos muy pobres en una casa que nuestro techo era una lámina de cartón y dormíamos pues todos en el mismo cuarto. Así comenzó mi sufrimiento y me empecé a involucrar con el tema de la Ouija. Yo aún siendo muy niña, sin conocer todas las consecuencias que podía tener esa situación por cuestiones de ver televisión y pues malas influencias de alguna manera, ¿no? Y posteriormente mi vida sigue en ese sufrimiento porque ya en la adolescencia empiezo a conocer de los vicios, ¿no? Ya personalmente. Mi familia tenía vicios, mi papá el alcohol, mi mamá fumaba muchísimo y ya personalmente empiezo a probar el cigarro, el alcohol y poco a poco con también malas compañías que uno se va allegando, empiezo a probar drogas y derivado de todo eso mi vida empieza a no tener sentido. No tengo en esos momentos esperanzas de nada, me hacía cutting, era bulímica, de las drogas tuve 2 sobredosis de drogas, intentos de suicidio, muchas cosas que evidentemente al estar yo vacía y buscar siempre como pertenecer a algo, trascender en algo, pero desde un punto de vista completamente negativo, ¿no? Entonces, todo esto trae en mí esta necesidad, ¿no? de explorar varias cosas, las drogas, el alcohol, posteriormente, pues ya trabajando otras relaciones y cosas así. Me involucro con el grupo de Darks en este momento de la adolescencia y la juventud, porque me empiezo a cambiar mi familia, ¿no? La familia del hogar, que pues tenía vicios, que tenía problemas familiares, por estos otros, ¿no? En mi casa, en esos momentos, pues vivía la violencia. Mi papá le pegaba a mi mamá, ¿no? Con puño cerrado, la pateaba, la celaba mucho, le golpeaba. Mi mamá, pues en defensa, pues también varias veces intentó matar a él, ¿no? Era una situación difícil. Y derivado de eso, pues obviamente también yo, dentro de mí, pues se genera tal odio y tal violencia, porque eso fue lo que aprendí. Y era una joven con todas esas matices de autodestrucción y destrucción a los demás, porque también yo hacía daño a las personas, hacía daño a mis amigos, hacía daño a mi familia con mis actitudes, ¿no? Con mi forma de vivir, con mi forma de ser, y no respetaba a nadie, no respetaba a nadie, no respetaba nada. Mi sufrimiento fue así. Había momentos dentro de todo esto, pues que tuvimos miseria, ¿no? Como le comentaba hace un momento, vivíamos muy mal, teníamos miseria, había días que no había para comer, o incluso cuando había, porque en la infancia mi mamá pedía prestado a los de la tienda, ¿no? Entonces comíamos de lo prestado. Y así fue, la verdad es que durante mucho tiempo así fue este tema del sufrimiento, de la carencia, y evidentemente todo eso se ve reflejado y se llega a potencializar en mi persona cuando me vuelvo darqueta y me involucro con estas amistades. Reitero, a estos momentos de usar todas estas drogas duras,
marihuana, cocaína, crack, ¿no? Y vivir también las experiencias de una persona que tiene que estar en ese ambiente, ¿no? Soportar a gente que pues uno ni conoce con tal de obtener una dosis, ¿no? Una dosis de droga. Eso pues alimentado de toda la historia del pasado, de la niñez, hasta ese momento, y es los intentos de suicidio y sobredosis que tuve. Tuve 2 intentos de suicidio. El primero fue intenté cortarme las venas. Estaba yo tan deprimida, tan triste en esa ocasión por mis problemas familiares, que estuve con el cúter, ¿no? Porque aparte, como le decía, me hacía cutting. En esa ocasión estaba decidida, pero la verdad es que ese momento llegó una amiga, tocó el timbre a la puerta de mi casa, y eso impidió que aconteciera la primera ocasión. Y la segunda ocasión intenté aventarme de la azotea de mi casa porque yo estaba bebida, pero también igual estaba deprimida. Y dije, voy a acabar con mi vida, no me importa, la verdad es que no me importa a nadie, yo no le importo a nadie, o sea, si yo falto, la verdad es que no va a hacer la diferencia en la vida de nadie. Entonces, igual pasó y me iba a aventar por la azotea, y también llegó una amiga mía preguntando, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Le dije, pues es que ya, o sea, aquí se acaba. Me dijo, no, estás mal, ¿no? Y pudo ella de alguna manera, pues detenerme en ese momento. Pero no obstante todo eso, la verdad es que a mí no me satisfacía nada. Buscaba siempre cualquier cosa para poder, ¿cómo le diré? Tener una experiencia más, ¿no? Una experiencia fuerte, algo que marcara mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo el tiempo busqué eso, y ese era el sufrimiento que tenía. Yo, infortunadamente, sufrí un abuso, y eso también, un abuso sexual, y eso también marcó mucho en este desarrollo de todo este odio, resentimiento, falta de autoestima, falta de amor, ¿no? De amor propio y hacia las personas. Y esa es lo que marca en sí todo este sufrimiento de mi vida desde niña hasta el ser adulto. ¿Cómo que su vida cambió? ¿Cómo mi vida cambia? Pues mis padres llegan al centro de ayuda tiempo antes de que yo llegara, y me invitaban, pero yo era muy renuente, y ellos pues me respetaban, pero es cuando yo llego al centro de ayuda universal que mi vida cambia. ¿Por qué? Porque empiezo a escuchar las orientaciones y la enseñanza que daban, y empiezo a aplicar porque se me hace lógica. Yo tengo una carrera, ¿no? Yo soy licenciada en Derecho, y esta carrera y estos estudios de alguna manera tampoco como que nunca me ayudaron a tener una creencia, una fe, ¿no? Y cuando llego al centro de ayuda empiezo a escuchar, y hay cosas que me hacen sentido, se me hacen, pues que estaba yo viviendo en mi vida, y que ahí estaban ciertas respuestas que yo nunca había conocido antes, ¿no? Y entonces empiezo a aplicar lo que empiezan a orientarme, y entonces empieza a transformarse mi vida. De hecho, yo recuerdo que dije, bueno, Dios, pues si es verdad lo que este hombre está diciendo, pues yo voy a hacer lo que él está diciendo para que ya nada de lo que yo era tenga de ahora en adelante, ¿no? Si es verdad que eso acontece. Y porque yo escuchaba, decía, es que su vida puede cambiar y puede transformarse. Y yo decía, pues bueno, pues si va a acontecer, pues voy a obedecer, y si ese es el camino, lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque con el perfil de abogada decía, bueno, pues si la ley dice A, B y C, pues debe de haber un resultado. Y es así que mi vida se transforma de esta parte tan, como lo comenté hace un momento, tan pues desagradable y triste, depresiva, de tristeza, llena de odios, de resentimientos,
a esta otra experiencia porque empiezo a perdonar, ¿no? A perdonar a mis padres, a perdonarme a mí de todas las cosas que había hecho y empiezo a amar a mis padres, a mi familia, a la gente que estaba a mi alrededor. Y eso, evidentemente, al haber este cambio interno, empieza a haber un cambio externo, porque ya mis relaciones, desde familiares, pues evidentemente ya no eran las mismas, ¿no? De aquella persona violenta, hija mal agradecida, violenta con sus padres, grosera, pues ya nada quedaba, ¿no? Y mi trabajo, de toda esa miseria que viví, pues evidentemente empiezo a tener una proyección. Había yo hecho la universidad, pero no me había titulado. No era mi plan tampoco titularme, porque no tenía una dirección. Me titulo y empiezo entonces a tener esta bendición en la vida económica, a prosperar y ahora a ser partícipe de un grupo de abogados en el mundo financiero, que somos muy pocos, la verdad, muy pocos los que llevamos en el tema especialmente fiduciario, ¿no? Y todo esto empieza a cambiar, porque empieza a haber este cambio interno. Y es así que paro de sufrir. La vida económica cambió. Sí, por supuesto. Después de haber vivido en una casa que tenía un techo de lámina de cartón, ¿no? Ya ahora tengo una casa muy bonita y tengo mi auto y tengo mi trabajo, evidentemente, y aparte soy socia de negocio de un despacho jurídico, ¿no? Y estoy en esta prosperidad. Los vicios, los tormentos espirituales, todo desapareció. Todo eso desapareció, señor obispo. La verdad es que los vicios se fueron. Pude quitármelos de encima después de, la verdad, muchos años. Y el tormento espiritual también, porque yo veía gente muerta, cosas raras. En algún momento me involucré en la brujería, ¿no? Y eso también me generó muchos problemas. Le decía, jugaba a la ouija, ¿no? Entonces, eso me daba mucho miedo, era muy miedosa. No podía yo dormir con la luz apagada porque tenía terror nocturno y eso terminó también. Vida nueva. Vida nueva, todo nuevo. La verdad es que todo nuevo. Yo la verdad es que me veo ahora y veo a esa persona del pasado y no, nada que ver. La verdad es que nada que ver. Señora, que Dios la bendiga mucho más. Muchas gracias.